¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Vamos a orar por la palabra del Señor ahí en su lugar. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la bendición de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Padre, queremos pedirte que tú hables a nuestros corazones, que tú nos ministres, que tú nos llenes de tu presencia y que nos ayudes, Señor, a que esta palabra que recibimos la podamos poner en práctica. Muchas gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas, porque tú nunca, Señor, te apartas de nosotros, sino que día a día, Señor, nos hablas más y más, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Bueno, rápidamente nada más, hago un paréntesis. Ahorita me preguntaba algo, Dani, pero te entendí mal, brother. No, sí. Sí. Bueno, ya sabe qué es. Muy bien. Entonces, hermanos, pues vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12, ya vamos a empezar el capítulo 12, versículos del 1 al 11, capacitados para bien de la iglesia. Este tema es muy importante porque nos habla de los dones que el Señor nos ha dado para poder servirle y en específico pues servir a la iglesia. Recordemos que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, venimos porque Él nos redime y nos ayuda a poderle adorar. Pero no solamente eso, sino que nos ayuda a poder servirnos unos a los otros. ¿Está de acuerdo? Y por eso el Señor ha establecido dones para la iglesia. Y bueno, para recordar un poquito de lo que hemos estado viendo, vamos a recordar lo siguiente. Dentro de una iglesia con problemas de pecado, como era la iglesia de los Corintios, de divisiones y falta de amor, el apóstol Pablo mencionará la importancia de los dones, que los vamos a llamar también capacidades, amén, capacidades, ok, dones, regalos, capacidades. Y estos son para bendición de la iglesia. En un preámbulo, hablando aquí Pablo de los dones, en un preámbulo al capítulo 13, donde hablará de la más importante de todas las capacidades. ¿Y cuál creen que es la más importante de todas las capacidades? El amor. Entonces Pablo va a comenzar a hablar aquí en esta sección acerca de esas capacidades que Dios nos ha dado. Pero si hay una capacidad que vamos a anhelar más en nuestra vida como creyentes, debe de ser el amor. ¿Cuántos dicen amén? El amor debe de ser esa capacidad. Y entonces vemos ahí, Primera de Corintios, en esa imagen, en el capítulo 12, versículo 7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Eso es lo primero también que tenemos que tener muy en claro. Esas capacidades que Dios nos da son para bien de los demás, del cuerpo de Cristo. Siendo así, vamos a los primeros versículos del capítulo 12. Dice así: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Recuerde, en algunas versiones va a decir los dones también, ¿ok? Versículo 2. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso, quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Voy a continuar. En este sentido, cuando hablamos de las capacidades que el Espíritu Santo nos da, me gustaría que pudiéramos entenderlas de la siguiente manera. Son regalos de Dios. Amén. Son regalos de Dios. La realidad es que pues ninguno de nosotros merecemos esos dones, merecemos esos regalos, esa es la realidad. Ninguno de nosotros podríamos jactarnos en decir, es que Dios me ha dado tal don porque yo soy una persona muy inteligente, porque soy una persona muy capaz, porque soy una persona muy carismática. No podemos incluir o encerrar los dones, los regalos de Dios en ese tipo de circunstancias. Lo que tenemos que tener siempre muy presente es que es un regalo de Dios y como tal es algo que nosotros recibimos realmente sin que a nosotros nos haya costado. ¿Nos queda claro?
Es un regalo que Dios nos da. Entonces, aquí podemos ver en estos primeros versículos que son capacidades espirituales. Repita después de mí, espirituales. Entonces no tiene nada que ver con lo físico, ¿verdad que no? Es decir, no es una capacidad que tú tengas. Lo que quiero decir es lo siguiente: Dios no te ha dado ese don o esa capacidad porque te la pasaste un año en el gimnasio, ¿verdad? Entonces ya estás bien fuerte, estás muy en forma y entonces ya Dios dice, ya, órale, ahí le va porque ya va a poder con eso. Sino que el Señor, por medio del Espíritu Santo, ha decidido darte esa capacidad. Y eso le da un valor más especial, porque te hace recordar que es algo que tú recibiste sin merecerlo, pero que es muy valioso. Entonces con mayor razón lo vas a cuidar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver aquí esto, capacidades espirituales y por lo tanto fuera de lo físicamente posible en su efectividad para los propósitos de Dios. Y esto también es muy importante que quede claro, porque cuando tú y yo ponemos en práctica esos dones que el Señor nos ha dado, al entender que es algo espiritual que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo, le damos toda la gloria a Él y entonces menguamos nosotros. Y nosotros cedemos todo ese honor, cedemos toda la alabanza al Señor en relación a ese don. Amén. Eso es muy importante tenerlo muy en claro, hermano, porque en la iglesia de los Corintios muy probablemente parte de lo que sucedía es que algunos se sentían más importantes por tener ciertos dones o ciertas capacidades. Y otros decían, no, pues es que no, mira, pues es que ese don que tiene él pues es muy chafa, ¿verdad? El mío sí es importante. Y empezaban probablemente dentro de las divisiones que tenían a extender este tipo de comentarios. Ahora también muy importante, aquí menciona en estos versículos lo siguiente, hace una comparación en cuanto a adorar a ídolos incapaces versus o en contra la confianza y guía del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver esto? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en ese momento se podía poner de una manera en relación a la idolatría la confianza en los ídolos, ¿está de acuerdo? Y nosotros hemos hablado y hemos dicho en muchos momentos que como creyentes, que como personas cristianos evangélicos, que conocemos la Escritura, hemos dejado de ser idólatras. Pero la realidad es que en muchas ocasiones pues seguimos siéndolo. Seguimos siendo idólatras en diferentes sentidos. Y aquí Pablo también trata de dar esa connotación. Es decir, si tu confianza en cuestión de los dones está en que tienes esos dones porque tú te los mereces, es como levantar un ídolo. Es como decir, no, es que la verdad soy tan elocuente que por eso Dios me ha dado el talento o el don de poder enseñar la Escritura. No es así. No es así. Es la gracia y la misericordia de Dios. Obviamente puede haber una preparación, pero siempre va a ser la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿en dónde debe de estar tu confianza y dónde debes de poner o esperar esa guía? Pues por parte del Espíritu Santo. Amén. Entonces, muy importante, hermanos, porque yo sé que todos ustedes tienen dones y talentos, ¿verdad que sí? Si ustedes han sido llamados al Señor, al momento de salvarlos, también les entregó dones y talentos. Aquí no hay nadie que no tenga dones y no tenga talentos, hermano. Déjeme decírselo. Si usted conoce de Cristo, le ha entregado su vida al Señor Jesús, ha confiado en Él, se ha arrepentido de sus pecados, entonces usted ha sido sellado por el Espíritu Santo y junto con eso el Señor le ha dado un don para poder bendecir a los demás. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Ahí está ese don. Pero entonces esa confianza y esa guía, más allá de nuestras habilidades, hermano, la debemos de poner en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Qué importante es aquí esta parte. Porque cuando ponemos esa confianza en el Espíritu Santo, entonces empezamos a ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios. La realidad es que es muy fácil, hermano, llegar a un momento en tu vida como servidor del Señor en el que confíes más en tus talentos que en los dones que el Señor te ha dado. Y eso sucede mucho en la actualidad. Pensar que estás sirviendo como estás sirviendo o estás en el lugar donde estás porque tú eres el mejor, eres el más apto para estar ahí. Y no es así.
es por gracia del Espíritu Santo. Y algo que nos bendice mucho al entender esto es que por lo tanto vamos a tener nuestro oído presto al Espíritu de Dios y no a lo que nosotros como hombres o seres humanos, hombres y mujeres, podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Amén. Para mí es muy importante que entendamos eso, hermanos, porque si no también eso nos lleva precisamente a las comparaciones, al decir, es que yo estoy más capacitado que él o estoy menos capacitado que él, puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo peor. Y no, ¿en quién debemos de esperar? En el Señor. ¿En quién debemos de buscar esa guía? ¿Quién es en quién debemos de poner esa confianza? En el Espíritu Santo. Y de esa manera, entonces, vamos a tener un reconocimiento del señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Los dones que Él nos ha dado vienen de un Señor que es el Señor de todo el universo y toda la creación. Y es el Señor Jesucristo. Y es a quien realmente un día le daremos cuentas de qué hicimos con esos dones, de qué hicimos con esos talentos. Y la Escritura nos habla mucho al respecto. Y nos dice de manera muy clara que en un momento el Señor pues nos va a decir qué hicimos con eso. Amén. Muy importante, hermano, que lo tengamos eso presente. Entonces, entendiendo eso, en la iglesia de los Corintios y también en la actualidad, en muchas ocasiones nosotros podemos vernos, deberíamos de vernos como esa niña que aparece ahí. ¿Cómo está esa niña? Con todos sus regalos, ¿verdad? ¿Sabe que el Señor hay hermanos en Cristo y gloria a Dios, a quien les ha dado un montón de talentos y de dones? Y están así como esa niña. Y así deberíamos de estar, ¿verdad? Bien contentos. O sea, Señor, mira todo lo que me has dado, ¿verdad? Para poderte servir, para bendecir a mis hermanos. Mira, Señor, gracias, Señor. Pero hay ocasiones en las que más bien, en vez de estar así, estamos así. Uy, Señor, me tocó tener que limpiar la iglesia, ¿verdad? Un don de servicio. ¿No tenías algo mejorcito para mí, Señor? Y a veces empezamos a desestimar los dones que el Señor nos ha dado, o no les damos el valor que tienen y tenemos una actitud como la de esta otra pequeña. Y esto pasa mucho en la iglesia porque olvidamos que todos los dones son importantes o todas las capacidades son importantes para el beneficio de la iglesia, para que la iglesia cada vez sea más transformada conforme al propósito del Señor. Vamos a leer entonces el versículo 4, que dice así: los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades. ¿Cuántos por la gracia del Señor de los que están aquí pertenecen al cuerpo de Cristo? Muy bien. Entonces aquí dice que podemos tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Diferentes capacidades para servir al Señor, pero todas ellas dadas por el mismo Espíritu de Dios, allí con E mayúscula, el Espíritu Santo. Versículo 5. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras. ¿Cómo se puede servir al Señor? Ok, muy importante. Pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. ¿Qué tenemos entonces a partir de esto? Que cada miembro del cuerpo de Cristo, al hermano que tienes ahí al lado, a tu izquierda y a tu derecha, enfrente, al que está sentado detrás de ti, cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, entonces tenemos distintas capacidades por el mismo Espíritu. El Espíritu Santo llegó y Él repartió esas capacidades distintas. Pero tú no te puedes excluir, hermano. Así que si tú en algún momento llegas a pensar que no puedes servir porque no tienes dones, es quizás porque no eres miembro de su cuerpo. Y no queremos pensar eso, ¿verdad que no? Porque por la gracia de Dios hemos sido salvados. Entonces, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes dones. Los dones no solamente son para los que tú ves aquí al frente, hermano. Son para todos y cada uno de nosotros.
Los dones no son menos importantes en ti que en los que ves enfrente. No, porque los da el mismo Espíritu que es tan importante, porque es el Espíritu de Dios, que es la presencia de Dios misma. Entonces esa presencia de Dios nos ha dado distintas capacidades. ¿Para qué nos ha dado esas distintas capacidades? Para servir ¿cómo? De distintas maneras. Esto tiene que ver mucho en lo individual, en la iglesia local, cómo cada hermano vamos a poder estar sirviendo de diferente forma. Pero también en el cuerpo, en la iglesia general de Cristo, en todo el mundo, vamos a darnos cuenta que en una visión local de las iglesias, algunas van a estar sirviendo con una visión particular. Y eso es algo que nos debe de quedar muy claro y que no debemos de criticar, hermano. Va a haber iglesias que van a tener un enfoque o van a tener una manera de servir, por ejemplo, muy enfocada a personas con adicciones. Iglesias donde atienden a personas que están batallando con drogas, con alcohol y otro tipo de adicciones. Y esa es su manera de servir. Amén. Y habremos otros, como por ejemplo en el caso de aquí de la iglesia, donde el enfoque que el Señor nos ha dado es poder bendecir a las familias, poder subrayar siempre esos roles bíblicos que el Señor ha puesto al hombre, a la mujer, al esposo, a la esposa, a los hijos, al papá, a la mamá, etcétera. Amén. Es una manera de servir. Pero entonces lo ha dado el Espíritu de Dios y se puede servir entonces de distintas maneras. Y no podemos menospreciar a los que lo hacen de una forma y a los que lo hacen de otra, hermano. No podemos menospreciarlos, porque esa era la actitud de los corintios. Se menospreciaban. Y entonces el siguiente punto recalca todavía más lo que les comparto. Entonces cada miembro del cuerpo de Cristo puede realizar, ¿qué, hermano? Diferentes actividades de las que Dios da la habilidad de hacerlas. Amén. Diferentes actividades. Entonces nos debe de quedar muy claro, distintas capacidades dadas por el mismo Espíritu para servir de distintas maneras y para realizar diferentes actividades que Dios da la habilidad, de las cuales Dios da la habilidad para realizarlas. ¿Queda claro hasta aquí, hermanos? Entonces hay una variedad en el cuerpo de Cristo, esa es la realidad. Y más adelante va a explicar con mayor claridad a qué capacidades se refiere, pero aquí yo quisiera que nosotros pudiéramos ir haciendo distinción de las cosas, porque primero habla de las capacidades del Espíritu, que son los dones del Espíritu, amén. Y enseguida habla de qué? Del servicio, servir de distintas maneras. Es decir, esa capacidad, ese don que Dios te ha dado, te va a ayudar a servir de diferentes maneras. Pero también te va a ayudar a realizar diferentes actividades. Hay quienes en sus iglesias van a tener, por ejemplo, una serie de conferencias, volviendo al ejemplo que les daba hace un rato, sobre cómo dejar las adicciones. ¿Estará mal eso? No, porque son diferentes actividades que se pueden realizar dentro de la iglesia. Y va a haber iglesias que, por ejemplo, vamos a estar, como lo hicimos el año antepasado, cuando nos visitaron los Glenn. ¿Cuál fue el enfoque de la temática? La familia. Y entonces podemos estar realizando diferentes cosas, pero el Espíritu Santo es el que nos guía a final de cuentas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu de Dios sabe muy bien que en todo hay necesidad. Hay un montón de personas que tienen adicciones y que necesitan conocer del Evangelio y necesitan el apoyo también. Porque recuerda, hermano, tú puedes llegar y presentarle a una persona que tiene adicciones el Evangelio y el Espíritu Santo lo puede tocar, pero probablemente siga necesitando. Lo más probable es que esa persona va a seguir necesitando un acompañamiento de tu parte. ¿Estás de acuerdo? Que estés tú al pendiente de él. No se acaba nada más, ya conoció el Evangelio, ya lo entendió y ya entonces no va a tener ningún problema. No, porque a lo mejor a esa persona que tuvo problemas con drogas, eso le trajo como consecuencia el estar mal con su esposa, el haber abandonado a sus hijos, el estar en la cárcel por alguna circunstancia. Entonces, en todas esas áreas, la Escritura, que es tan preciosa, lo va a bendecir. ¿Y quién lo va a bendecir? Pues aquel que tiene esa capacidad de hacerlo. Aquel que puede hacerlo de esa manera. Amén.
Vamos al siguiente versículo, versículo 7. Dice así: Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros les da una gran confianza en Dios. Y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Me voy a detener un poco en esta parte antes de continuar con los otros dones. Pero el versículo 7 al inicio dice que Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese espíritu. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a menguar en nuestro egoísmo y en el estar viendo nada más para nosotros y empezar a pensar en los demás. ¿Está de acuerdo? Porque si Dios te ha dado ese don o esa capacidad, es para bendición de los demás. Obviamente de cajón tú vas a ser bendecido, créeme lo que también. Pero no debe de ser esa la prioridad, sino bendecir a los demás. Y a partir de esa bendición es que empieza a enumerar aquí precisamente esos dones, esas capacidades. Continúo leyendo los otros, versículo 10. Dice también, algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. El Espíritu Santo es el que decide qué capacidad te va a dar, qué capacidad debes de tener. Y ahí le damos todavía más la gloria al Señor. Y en ese sentido vamos a ver un poquito de cada una de estas capacidades. La primera capacidad que nos enumera aquí la Escritura es la capacidad de hablar con sabiduría. La palabra que utiliza ahí en griego para referirse a este aspecto en particular es la palabra sofía, que es la que se utiliza, por ejemplo, en esta área que es la filosofía, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Filosofía, que quiere decir amor a la sabiduría, pero en particular aquí Sofía, que es la sabiduría general, y en este caso la sabiduría práctica, un consejo sabio. Tenemos un ejemplo donde se utiliza esta misma palabra y está en Lucas 2, versículo 40, donde nos narra lo siguiente: el niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual, estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. ¿Qué es lo que podemos entender con esta capacidad? Esta capacidad, hermano, es aquella capacidad en la cual no solamente tú puedes conocer algo o entender algo que en la Escritura está expresado, sino que puedes llevarlo al consejo de tal manera que tú u otros no solamente lo entiendan, sino que lo puedan poner en práctica. Eso es muy importante. Y eso tiene que ver mucho con la consejería cristiana. Ese don de poder entender la Escritura. ¿Qué es lo que la Escritura te diría en los casos cuando a una persona le está costando mucho trabajo perdonar a otra? ¿Qué es lo que te diría la Escritura cuando una persona está teniendo conflictos con su familia? ¿Qué es lo que te diría la Escritura cuando una persona le gusta robarse dinero de su trabajo, etcétera, etcétera? Y en este caso, tener un entendimiento a partir de la Escritura, donde tú le puedas dar esa palabra de sabiduría, pero no solamente para que diga, oye, qué padre lo que dice la Biblia, ¿verdad? Sino que viene acompañado de un poder de Dios, por eso es espiritual, ¿te das cuenta? Para que tal persona lo pueda llevar a la práctica. Eso es muy importante en este tipo de capacidad. El poder llevar ese entendimiento a la práctica. Y en el Señor Jesús lo vemos de manera muy clara.
Uno de los ejemplos muy, muy hermosos que hay acerca de esto es cuando precisamente se acercan con él y le quieren poner un 4 al Señor, ¿verdad? Y le muestran esa moneda. Más bien le preguntan, perdón, me dice que les muestra la moneda, pero le preguntan, Señor, ¿qué hacemos, verdad, con lo de los impuestos para el César? Pero ya el Señor aprovechó para dar una palabra de sabiduría, no solamente le contestó a ellos, sino que fue una palabra para todos los que estaban ahí y nos sigue pegando a nosotros. ¿Está de acuerdo? ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Qué está en esa moneda, verdad? ¿Quién está ahí? No, pues César. ¿Cómo? Pues entonces dale a César lo que es de César y a Dios dale lo que es de Dios. Una palabra de sabiduría práctica. En la actualidad nosotros podríamos decir, Señor, pero ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo podríamos aplicar de esa forma. Y así en muchas y diferentes ocasiones el Señor Jesucristo estuvo dando palabra de sabiduría a las personas. Y aquí nos dice en Lucas que estaba lleno de ella, de esa sabiduría. Amén. Entonces va a haber hermanos en la iglesia que tengan esa capacidad, hermano, de tener esa palabra de sabiduría. ¿Nos queda claro, hermanos? Muy bien. Vamos a la siguiente capacidad que nos habla aquí la Escritura. La siguiente capacidad es la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Y aquí vamos a expresar dos palabras importantes. La primera es la palabra logos y la segunda es la palabra gnosis. Que estas dos palabras tienen esta raíz en esta escritura, en esta parte de la escritura. Esa capacidad de hablar con mucho conocimiento, hablar con entendimiento, con un conocimiento de un tipo especial, entendimiento claro. Aquí esto, que suena como demasiado, con demasiada explicación, es muy importante que lo veamos con mucho cuidado. Esta capacidad aquí que el Señor da es una capacidad para entender la escritura, para entender ese logos y tener ese conocimiento, que por eso se refiere a esa gnosis, ese logos y ese conocimiento, de tal forma que se pueda incluso también transmitir a otros. ¿Cuál es la gran diferencia que encontraríamos en la capacidad de hablar con mucho conocimiento y la capacidad de la palabra de sabiduría? La gran diferencia que encontraríamos ahí es que la palabra de sabiduría se extiende a la practicidad, en el consejo, y la palabra de conocimiento se enfoca muy profundamente a comprender la escritura, a entenderla. Y esto también es importante, porque es importante aquel que puede enseñar la escritura, como también aquel que puede dar un consejo a partir de conocer la escritura, hermano. Nos damos cuenta que son diferentes, pero ambas son importantes, cada una de ellas. Por ejemplo, vemos en la escritura, el libro de Romanos, que dice lo siguiente: hermanos en Cristo, estoy seguro de que ustedes son muy buenos y están llenos de ¿qué? Dice, pues saben también aconsejarse unos a otros. ¿Qué quiere decir? A dar esa palabra. Pero entendamos entonces con mucha claridad, repito, cuando hablamos de la palabra de sabiduría, es una palabra que te va a llevar a la práctica. Amén. Y eso es muy importante en el cuerpo de Cristo, llevar a la práctica. Entonces van de la mano de alguna manera. La siguiente capacidad que nos habla la Escritura, y aquí yo espero que usted vaya detectando, ¿verdad?, cuál es esa capacidad que Dios le ha dado a usted. Amén. Pero la siguiente capacidad es la gran confianza en Dios, o lo que sería ese don de fe. Atención, no es lo mismo tener fe por obra del Espíritu Santo en cuestión de la salvación, ¿ok?, a este tipo de don. Este tipo de don de gran confianza en Dios, que viene por ahí de la palabra pistis, que quiere decir fe y convicción firme en Dios. Lo podemos encontrar en versículos como por ejemplo Hebreos capítulo 11 versículo 1, donde dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro. ¿Es estar medio seguro? Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Es un don muy especial, don que nos habla aquí la Escritura.
Hubo por ahí un hombre, si no me corrigen por ahí los hermanos, pero me parece que era de apellido Müller, que tenía un orfanato, si era Müller, ¿verdad? Y ustedes han escuchado de él. Müller, ¿verdad? Müller, gracias Belia. ¿Y qué era lo que hacía este hombre? Había veces que no tenía ni qué darles de comer a los chicos del orfanato. Fue en un tiempo cuando la iglesia se empezó a preocupar mucho también por los niños que no tenían, que vivían en las calles por situaciones en el inicio de la revolución industrial, y vivían en las calles y no había quien los atendiera, y muchos de ellos trabajaban hasta, imagínense, hasta 16 horas, un niño trabajando 16 horas. Era ese tipo de sociedad. Entonces él se empezó a mover para bendecir a estos pequeños, y había ocasiones que no tenía que darles, pero él no se preocupaba porque tenía este don. Y él decía, el Señor va a proveer. Y la realidad, hermano, porque aquí repito, estamos hablando de dones espirituales y por lo tanto estamos hablando de dones sobrenaturales, ¿está de acuerdo? A esto usted no trate de buscar la explicación. O sea, usted no trate de pensar, ay, pero ¿cómo fue que este Müller pudo hacerlo? Pues porque el Espíritu Santo lo ayudó. Y había ocasiones donde no tener nada, le llegaban a la puerta montones de comida. Había ocasiones, hay un testimonio de los niños le preguntan, pues ¿qué vamos a cenar? Y él les decía, ya viene en camino, no se preocupen. Y pues él pues no venía, o sea, no estaba nada preparado, y de repente tocaban a la puerta y ahí estaba la comida. Necesitamos también de este tipo de capacidad en la iglesia, de esa confianza, de esa fe tan grande. Hay quienes, yo les puedo decir y compartir como hermanos en la fe, que yo creo que yo no tengo esta capacidad, porque yo soy muy lógico, soy muy, muy objetivo. Me cuesta trabajo, se los digo honestamente, ¿verdad? ¿Y por qué creen que se los digo, hermanos? Porque yo necesito aquí hermanos en la iglesia que tengan esta capacidad. Porque entonces si ustedes tienen esa capacidad, podremos hacer algo más para el Señor. Cuando nos cambiamos a este local, Memo no me va a dejar mentir, pero cuando nos cambiamos aquí a este local, realmente en el presupuesto de la iglesia no teníamos la cantidad para hacerlo. Y yo la verdad decía, ¿saben qué? Hay que esperarnos, ¿no? Es que ya que veamos que mejoren los números y todo, ¿verdad? Pero hubo hermanos que tuvieron esta fe. Dijeron, no, vámonos, el Señor nos va a proveer, ¿verdad? Y así ha sido, el Señor nos ha provisto. No lo quiero confundir con el hecho de ser imprudentes, amén, hermano, pero sí quiero ser muy claro con el hecho de tener esta capacidad de Dios, de tener una fe y una convicción firme de que el Señor nos va a ayudar. En ocasiones también se los debo de confesar, cuando ha habido oportunidad, por ejemplo, de poder bendecir a algún otro hermano. Ahorita ya no me pasa tanto, gracias al Señor, pero hubo ocasiones donde decíamos, a ver si tenemos suficiente para poderlo bendecir. Pero el Señor nos ha movido de una manera u otra para creerle y podemos hacerlo. Gloria a Dios, le damos gloria a Dios porque en la actualidad, hermano, como iglesia, por ejemplo, ustedes lo saben, podemos estar bendiciendo a unos hermanos misioneros que están en Turquía, ¿verdad? Que hemos hablado de ellos. Pero por ejemplo también, por la gracia de Dios, estamos bendiciendo a un pastor que en la actualidad está pasando situaciones muy complejas con sus hijos de salud. Y gracias a Dios lo estamos pudiendo hacer. Porque el Señor nos está ayudando a crecer también en esta capacidad. Amén. Entonces debemos de verlo de esa manera. Hermanos, ahora le digo algo, no se agüite si usted no tiene esa capacidad, pues bienvenido a mi club, ¿verdad? Pero busquemos, hermanos, en la fe que lo tienen. Porque es importante esta capacidad, esa confianza en Dios, esa convicción firme de que Dios va a hacer las cosas. Dice también, por ejemplo, lo podemos ver el siguiente don, que es el poder de sanar a los enfermos, que viene de esta palabra en griego llama, que quiere decir sanar y curar, sanar y curar. Vemos en la escritura de manera muy clara también lo que nos dice el Evangelio de Marcos, podrán agarrar serpientes o beber de algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán.
¿Usted cree que el Señor puede seguir haciendo esto en nuestros días? Amén. Él puede seguir haciendo y lo sigue haciendo. Pero hace falta también, hermanos, que detectemos precisamente en el cuerpo de Cristo aquellos que tienen esta capacidad. Hay quienes pueden creer que esto ya cesó, que ya no es más. Nosotros en la iglesia creemos que el Señor sigue operando por medio de este don también, conforme a su soberanía. Pero es importante creer que el Señor ha puesto también entonces, hermanos, con esta capacidad de orar por aquellos que están enfermos y que el Señor traiga esa sanidad. Hermanos, si usted ha notado o ha visto que usted tiene ese don, díganos por favor, porque podemos ir a orar por personas que están enfermas. Amén. Y obviamente todo esto está sujeto, porque es por el Espíritu Santo, ¿está de acuerdo, hermano? Está sujeto a la voluntad del Señor. Muy importante eso. Enseguida podemos ver también la capacidad o el poder de hacer milagros, que una palabra que utiliza también aquí es la palabra dinamis, que quiere decir poder milagroso, un poder milagroso. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? En el libro de Filipenses nos dice lo siguiente: por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. La palabra que está usando ahí de poder de su resurrección hace connotación precisamente a ese dinamis, a ese poder milagroso del Señor. Yo quiero que usted me diga, hermano, ¿fue un milagro que el Señor resucitara? Claro que sí. Fue el poder de Dios que hizo que Jesucristo se levantara de los muertos. Así como también el Señor Jesucristo hizo que se levantara Lázaro. Es ese poder de Dios, es ese mismo poder de hacer milagros. Y es también una capacidad o un don que en la actualidad el Señor quiere seguir usando, hermano. También quiere seguir usando este don. Lo triste es que en relación a los dones, muchas veces el mundo, muchas veces Satanás o nuestra propia carne nos distrae de poder estar activando, o mejor dicho, poder estar trabajando, esa es la palabra, poder estar trabajando con estos dones. Porque repito, si la Escritura dice que a todos aquellos que somos parte del cuerpo del Señor, Él nos ha dado un don, ¿por qué es que en muchas ocasiones simplemente no lo usamos? No usamos ese don que Dios nos ha dado y está ahí esperando, ¿no? Increíble, pero lo tenemos. Tenemos ese don del Espíritu de Dios. ¿Y cuál es aquí el llamado, la exhortación? A que los pongamos entonces en práctica. Y seguramente en el cuerpo de Cristo, yo le pido al Señor que así sea, pueda haber entre nosotros aquellos con esta capacidad de hacer milagros. Enseguida también en la lista nos dice o nos habla de la autoridad de hablar de parte de Dios, que también se le conoce como profetizar y que viene directamente de la palabra en griego profeteia. ¿Y qué quiere decir esto, no? Tiene dos aristas, hermano. La primera es predicción de eventos futuros y otra y también nos dice exponer y hacer cumplir la verdad revelada de manera divina. Es decir, no solo predicar la palabra, sino proclamarla. La palabra profética más clara en el sentido de los eventos futuros, pues lo podemos ver en los profetas, en el libro de los profetas mayores y los profetas menores, amén, donde nos vamos a encontrar cómo desde el Antiguo Testamento se está profetizando no solamente la llegada del Señor Jesucristo, sino diferentes situaciones que iba a estar atravesando Jerusalén. ¿Usted recuerda eso? Cómo los profetas hablaban y decían que iba a ser Israel cautiva, y entonces sucedía. O como también en diferentes partes de la Escritura vemos profetas que llegaban con un determinado personaje de la Biblia y le profetizaban algo que le iba a suceder. Aún en el Nuevo Testamento vemos esto en operación, cuando le profetizan directamente también a uno de los apóstoles que va a morir por causa del Señor.
Incluso se hace de una manera muy curiosa, ¿verdad? Se hace de una manera muy curiosa porque el profeta que le dice, él mismo se amarra las manos, ¿recuerdan? Lo hace así como hasta de una manera muy lúdica, ¿no? Esto es lo que te van a hacer a ti. Entonces, dando una palabra profética, una palabra de algo que va a suceder. Pero atención, esa palabra siempre debe de estar sujeta a la autoridad de la Escritura, hermano, amén. Siempre debe de estar sujeta. Pero entonces, esa sería una vertiente. Y la otra vertiente también es el hablar de la palabra de Dios. La predicación como tal es una palabra profética, es el exponer la predicación. Pero atención, no solamente es exponerla como para enseñar como en cualquier otra clase, sino es exponer la Escritura para proclamarla, proclamar la Escritura. Porque eso es lo que hacemos en la predicación. ¿Qué hacemos en la predicación? En la predicación hablamos palabra de Dios, proclamamos palabra de Dios. No es nuestra, es palabra de ¿quién? De Dios. Entonces somos como heraldos. ¿Qué es lo que hacía el profeta, hermano? Era un heraldo. Dios llegaba y le decía, quiero que le digas tal cosa al pueblo, quiero que le digas tal cosa a tal persona. ¿Y qué hacía el profeta entonces? Iba y decía lo que él creía, lo que Dios le había dicho que dijera. Y eso era lo que hacía el profeta. Y en la actualidad es por eso que también lo podemos mencionar o explicar dentro de la predicación de la Escritura en el sentido estricto de proclamarla, proclamar la palabra de Dios. Y hay un ejemplo que podemos encontrar donde se usa esta misma palabra de profetía, que es en 1 Corintios 13, que de hecho es lo que vamos a ver próximamente en un par de domingos. Dice así, si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios. Ahí está hablando de profetizar, amén. Hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas y comience a hablar de otras cosas, pero aquí el ejemplo nos habla acerca de hablar de parte de Dios. En esa parte de hablar por parte de Dios usa la palabra profetía, profetizar. ¿Seguimos aquí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver la siguiente capacidad. La capacidad de conocer el Espíritu de Dios y espíritus falsos. Y esto viene de la palabra en griego diácrisis, que quiere decir separar o distinguir. Separar o distinguir. Es cuando tú separas o distingues qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Y esto también es entonces un don espiritual muy importante, porque va a haber enseñanzas, hermano, que no vengan de parte de Dios, que tengan una mera intención muy humana, es decir, una doble intención. ¿Sí me explico? Y de este tipo de enseñanzas hay muchas enseñanzas. Y entonces aquel que tiene esta capacidad puede discernir esto, puede discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Sabe, hermano, que la realidad es que pues no todos tienen esa capacidad. Por eso es importante que la iglesia haya quienes tengan esa capacidad para que se pueda discernir. A nosotros nos ha pasado en alguna ocasión en la iglesia, ¿verdad? En una ocasión que nos acompañó una persona a compartir con los jóvenes, que yo tuve la falta de atención de indagar un poquito más acerca de esa persona, pero al momento de compartir con los jóvenes y bueno, gracias a Dios que también pude estar y otros dos hermanos también, pero empezó a compartir y les empezó a decir que no se preocuparan tanto por cosas que decía la Biblia, porque a final de cuentas, pues la Biblia sí tenía ciertos errores. Es decir, empezó a hablar le empezó a pegar lo que es la inerrancia de la Escritura, ¿no? No te preocupes tanto por explicar, y lo decía así, ¿verdad? De esa manera, no te preocupes tanto por explicarle a la gente a veces que por qué Dios abrió el mar rojo, ¿no? Por poner ejemplo, sino, o sea, a lo mejor fue una exageración, hombre, o sea, cosas así, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué es importante? Esta capacidad de detectar. Ya después por ahí Memo me platicaba, ¿verdad? Que se enteró que dicha persona
también daba pláticas como de tipo esoterismo, de alguna cosa así. Entonces dijimos, no, pues qué grueso, ¿no? Y esto puede suceder. Y ahí, ¿se fijan qué importante es que tengamos las capacidades del Señor? Porque si no, imagínense, ¿verdad? Porque, repito, hermano, no todos tenemos todas las capacidades. Por eso nos necesitamos unos a otros. Si a Alejandro Marín, que es el lógico, le cuesta tanto trabajo creerle a Dios, que a lo mejor Dios quiere que nos movamos ya a un lugar más grande, pues a lo mejor va a llegar un hermano que tiene ese don de creerle más al Señor, de tener una fe más grande, decir, vámonos. Es un ejemplo. Pero necesitamos de eso, hermano, amén. ¿Está de acuerdo? Necesitamos de eso, de esos dones. Enseguida encontramos en relación a esto en Hebreos capítulo 5, versículo 14, lo siguiente, que dice así en relación a esa capacidad de conocer el Espíritu de Dios y los espíritus falsos. Dice así la Escritura. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Qué importante distinguirlo, ¿ah? Qué importante, porque a veces queremos conocer cosas más profundas de Dios, pero no alcanzamos a entender lo más básico. Y es por eso que necesitamos hacerlo. Alguna vez un hermano me decía, ¿verdad? Y son pláticas interesantes, ¿no? Que a uno a veces ahí le salen de repente que si los extraterrestres existirán, ¿no? Y te pones a pensar, no, bueno, pues es que entre tanta galaxia y entre tantos sistemas solares y entre tantos planetas, pues puede ser que sí, ¿no? Y te pones a pensar eso y empiezas a profundizar, ¿no? Y dices, no, pues es que puede ser que sí, esto y lo otro. Y de repente esa misma persona le preguntas, oye, ¿y para ti quién es Cristo? Y te dice, pues yo creo que debe ser un gran maestro, un gran gurú. Pues no. Entonces se queda ahí en eso, ¿verdad? Se queda en algo que no ha podido comprender, pero quiere comprender cosas que pues no tenemos la capacidad. Amén. Y eso es a lo que se refiere también aquí en este caso, está utilizando esa misma palabra, que es esa palabra de diacrisis. ¿Podemos continuar, hermanos? Muy bien. La siguiente capacidad que nos habla aquí, que ha sido muy controversial a lo largo de diferentes confesiones o doctrinas, es el acerca de hablar idiomas desconocidos, que viene de la palabra en griego glosa, que quiere decir lengua o idioma. Y les quiero leer un versículo específicamente también de Primera de Corintios 14, que en su momento lo veremos, versículos 14 al 15. Dice, por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es ¿qué? Mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. Aquí podemos entender esta capacidad como esa capacidad que tuvieron, por ejemplo, los apóstoles cuando ellos estuvieron en el aposento alto y empezaron a compartirlas a otras personas en sus mismos idiomas. Amén. Pero atención, no por eso debemos de pasar por alto el entender que tal vez haya entre la iglesia hermanos con la capacidad de orar en idiomas desconocidos o angelicales. Puede suceder. Pero por lo mismo la escritura misma nos habla de que esto debe de llevar un orden, hermano. Sí, es decir, el apóstol da a entender que cuidemos mucho, que por ejemplo, de repente en toda la iglesia todo el mundo, ¿no? Así como que hablando en idiomas desconocidos. ¿Por qué? Porque esto se ha prestado a malas interpretaciones. Por ejemplo, hay quienes dicen que si tú no hablas en esos idiomas desconocidos, entonces no has sido bautizado por el Espíritu de Dios. Es ahí donde se comienza ya la línea a transversarla, es decir, ya se empieza a torcer un poco. Porque realmente en el entendido de que el Espíritu Santo es el que da capacidades que Él quiere, a quienes Él quiere, diferentes capacidades, va a haber quien tenga esta capacidad. Y si lo puede hacer esto en su casa, gloria a Dios. Si puede orar en su casa o lo puede hacer en orden, gloria a Dios, hermano, porque se está edificando a sí mismo. Amén. Hay una parte de edificación ahí que debemos de entender. Si tú no hablas en lenguas, hermano, no te agüites. Pero tampoco te agüites si otros la hablan. Porque eso es algo entre Él y Dios. Es algo entre Él y Dios. Yo les platicaba del testimonio del hermano Jorge Berwer,
este misionero que ha trabajado en muchos países, y él en uno de sus libros dice, él es de la iglesia reformada, él es iglesia reformada. Y él dice, mira, yo aprendí algo ahora sí que por obra del Señor. Dice, la mujer con la que yo me casé, dice, lo menciona de esta manera, dice, por favor nunca critiques a aquellos que tú te llegas a enterar que a lo mejor oran en lenguas. No los critiques, él como su perspectiva reformada. Dice, porque no te vaya a pasar como a mí, que un día entré a mi cuarto, abrí la puerta y vi a mi esposa que estaba orando en lenguas por mí. Entonces él casado con una mujer que hablaba en lenguas. Y nos puede hacer ruido, yo sé que nos puede hacer ruido, pero el punto que voy es al mismo que trae el por qué Pablo escribe esto. ¿Por qué Pablo escribió esto? Porque en la iglesia pasaba eso, ¿no? Es que eso, ¿qué eso? ¿Por qué haces eso? ¿Verdad? ¿Ese don qué? ¿Esa capacidad qué? O alguna otra persona, ¿verdad? Comparándose. Entonces es importante verlo desde esta perspectiva, desde la perspectiva que las lenguas o los idiomas desconocidos, Dios los usa también para que personas de las que no se tiene el conocimiento de su idioma, pues se les pueda compartir eso por obra del Espíritu Santo. Pero también puede ser una faceta donde por obra del Espíritu Santo nosotros podamos orar al Señor. Orar al Señor. Amén. Vamos a continuar. Ahora aquí viene la otra parte, muy importante también. Entender idiomas desconocidos, que viene de la palabra hermeneia, ¿verdad? Pero de ahí también viene la palabra hermenéutica, por ejemplo, que es interpretar y explicar. Interpretar y explicar. ¿Y aquí qué se refiere específicamente este don? Pues como lo dice, que tú puedas entender el idioma desconocido de otra persona, que está hablando también por el Espíritu de Dios. Y eso pasaba, o daba a entender Pablo, que pasaba en las iglesias, que de repente, sobre todo por ejemplo en lugares como los Corintios, que era un puerto, Corinto era un puerto, y llegaban personas de diferentes lugares con diferentes idiomas, y de repente llegaban a una reunión, y el Espíritu Santo daba una palabra de revelación para alguna persona, y entonces le empezaba a dar en ese idioma. Pero se ocupaba también quien interpretara, cuando en ese caso era para toda la iglesia también, por ejemplo. Si no había intérprete, entonces lo que Pablo decía, pues mejor no hablen en lenguas, mejor callen. Porque igual tú te estás edificando, pero los demás no. Entonces es importante eso. Amén, hermanos. Muy importante. Entonces también pidámosle al Señor que el Señor dé esa capacidad, si esa es su voluntad, que dé esa capacidad no solamente del hablar en lenguas, sino de que haya también quien interprete esas lenguas conforme a su propósito, lo que Él quiera hacer. Amén, hermano. Muy bien. Vamos a ir cerrando. Bueno, dice aquí la escritura, les voy a leer este versículo de también 1 Corintios, dice, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Aquí en el énfasis una vez más del hablar en otros idiomas. Pero quiero enfatizar en otra cosa para ir entrando a la parte final. Y es lo siguiente, en el énfasis de la practicidad de los dones. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con la iglesia de los Corintios, hermanos? Lo que estaba sucediendo es que ellos estaban ocupados, estaban demasiado distraídos en criticarse unos a otros en relación a los dones, ¿ok? Que si tú tienes tal don, que si no lo tienes, que cómo lo estás usando, que si te crees más porque tienes este don o eres menos porque tienes este otro don. Y entonces empezaba a haber esa crítica. Pero entonces aquí viene algo en el versículo 11 que es muy importante que entendamos. Dice lo siguiente, pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. ¿Quién es el que entonces nos da esa capacidad? El Espíritu Santo, amén. Es Él, es el que hace esto. Entonces ahí debe de estar nuestra preocupación en lo que Dios está haciendo. Y con esto termino. El Espíritu Santo es quien actúa en nosotros como Él lo decide. No es nuestra capacidad humana, no es nuestra madurez en el Señor. Es el Espíritu Santo de acuerdo a la soberanía de Dios. Todo para bendición de su gloria. Amén. Oremos al Señor.
Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y Padre, queremos pedirte que esta palabra nos ayude a entender que tú eres el que nos das esa capacidad, pero entender también, Señor, que debemos, Señor, poner en práctica esa capacidad que tú nos has dado. Yo te ruego junto con mis hermanos que aquí, Señor, en la iglesia podamos cada uno servirnos unos a otros para bendición de los unos a los otros, con los dones que tú has puesto y has decidido que tengamos cada uno de nosotros, para servirte de distintas maneras, con diferentes actividades, pero siempre recordando, Señor, que son dones que vienen de ti, Señor, y con los cuales te vamos a honrar y vamos a bendecir a tu cuerpo que es la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.